Bienvenidos, queridos hermanos de Generación Desafiante, al desafío del amor para parejas, fase 3, volumen 3, como siempre, Lindsay y Maru, que les han acompañado en estas semanas hasta la semana número 40. ¿Cómo estás, Maru? Muy bien. ¿Cómo estás viviendo estas fases? ¿Cómo estás viviendo este tiempo del desafío del amor? Eh, con muchas ganas de mejorar cada ¿Cómo? día. Perfecto, justo es lo que vamos a hablar hoy, sobre el deseo constante de mejorar, porque si algo hemos entendido de este desafío que es amar, que después del amor automáticamente viene el perdón, ¿sí? O sea que la más grande virtud del amor es el perdón. Y es justamente lo que hoy quisiera hablarles. El día de hoy seguimos trabajando en estos conflictos. Conflictos que arruinan el matrimonio. Y como siempre quisimos traerles algunos datos muy interesantes a través de este desafío. El vivir el desafío del amor no evita que las parejas discutan, pero sí les da un arma secreta que impide que las peleas se les escapen de las manos. En una pelea, uno prefiere callar y la otra tal vez le saca la lengua como si fuera una niña consentida, con lo que ambos se echan a reír. La pequeña broma mitiga la tensión entre ellos. Este es un pequeño ejemplo de cómo muchas de las parejas que tienen una gran amistad como tal, en medio de un momento que podríamos pensar que se le van las cosas de las manos, pues alguno de ellos tiene un intento de desagravio, que muchas veces es guardar silencio. Y para otra persona tal vez es simplemente sacar la lengua como si fuera una niña consentida, hacerle un guiño o alguna cosa como tratando de, en forma de broma, mitigar algún problema que exista. He escuchado muchas veces personas que tratan de mejorar su relación y tal vez lo que hacen es preparar algo delicioso para su cónyuge, por ejemplo. Entonces, en esta investigación que les quiero compartir, han encontrado un nombre técnico para lo que se hace y les acabé de decir. Se llaman los intentos de desagravio. Es decir, cualquier frase o acción cómica o no que impide que la negatividad aumente sin control. El ejemplo es fabuloso. Algunos callan, otros, por ejemplo, sacan la lengua como si fuese una niña pequeña o simplemente de lejos algo en alguna tipo de broma. El intento de desagravio lo que busca hacer es hacer un pause, detener un poco lo que muchas veces se está subiendo de una manera descontrolada. Y esto es, pues, claramente el enojo, claramente la incomodidad de estar discutiendo, que necesariamente necesitamos detenernos un momento. Si quieren saber un poco más sobre esto, les invito a que lean el libro de 7 reglas de oro para vivir en pareja del doctor John Gottman, donde se habla mucho más a profundidad acerca de estos intentos de desagravio que el día de hoy quisiera compartirles. El éxito o fracaso de los intentos de desagravio es uno de los factores primordiales que indican si el matrimonio prospera o directamente se hunde. Y lo que determina el éxito de los intentos de desagravio es la fuerza de la amistad matrimonial. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, en los ejemplos que hablamos, ¿no? Si una persona normalmente le gusta hablar mucho y siempre ganar, si esa persona hace silencio, es un intento de desagravio. Y es tan fuerte y tan poderoso como para que el otro entienda que está intentando no agraviar. O tal vez alguien que en ese momento cree que tiene la razón y lo que hace es tener una actitud infantil, como sacarle la lengua a su esposo, o simplemente hacer una cara como de niña con brazos en jarra diciendo no me parece o hablando como un bebé, son cosas que nos damos cuenta que son un intento de desagravio de la otra persona, así sea cómico o no lo sea. El punto va a radicar más que nada en la amistad que existan entre esta pareja, que el otro pueda tener suficiente comunicación para darse cuenta que es un intento de desagravio. ¿Sí? Por ejemplo, bueno, está bien, te hago algo rico, o mira, te traje esto, sé que estamos enojados, pero te traje un jugo. Son intentos de desagravio, y no solamente el que intenta desagraviar es el que gana, sino también aquel que recibe aquel intento de desagravio. Esto tal vez parezca simplista o evidente, pero ya veremos que no es así. El fortalecimiento de la amistad matrimonial no es algo tan sencillo como ser simpático solamente. Aunque pienses que tu amistad es sólida, te sorprenderá saber que todavía puede fortalecerse más. Y esta es una de las frases que nos impactó mucho con Maru cuando leímos este libro matrimonial, y es que nuestro matrimonio podía mejorar. Si bien nosotros decíamos, bueno, estamos viviendo en la palabra del Señor, somos un matrimonio comprometido con su palabra, que nos escuchamos y demás,
Cuando empezamos a leer este libro y a profundizarlo, pues bueno, la verdad que nos hizo mucho mejor, mucho bien, sacó muchas cosas a la luz y otras cosas que nos parecían como eran insostenibles, nos dimos cuenta que era parte del matrimonio y que debíamos aprender a vivir con ello, como cuando dijimos, estamos de acuerdo, muchas veces en no estar de acuerdo. Y no está mal eso, es entender que el otro piensa diferente y bueno, y que justamente una de las características de una mente que es culta, de una mente que ha madurado, es poder aceptar el comentario del otro, aunque yo no estuviese de acuerdo. Es por eso que les invitamos a vivir estos tiempos de estudio en pareja como una excusa para lo que viene después. Esto es como una entrada, el plato fuerte lo viven ustedes en sus intimidades matrimoniales, con muchos de los materiales que les compartimos, libros o videos o películas, o simplemente el hecho de poder conversar acerca de lo que han aprendido. Los intentos de desagravio son el arma secreta de las parejas emocionalmente inteligentes, aunque muchas de ellas no saben siquiera que están empleando un arma poderosa. Por ejemplo, este comentario que les hice, lo veo en muchas de las parejas jóvenes que tengo el gusto de estar dirigiendo, en las cuales he visto esto, ¿no? Uno de los dos calla y la otra con brazos en jarra le saca la lengua como si fuera una niña. Y esto funciona mucho para esta pareja, por ejemplo. Si una pareja disfruta de una buena amistad, pues ambos se tornan expertos en intentos de desagravio e interpretan de forma correcta lo que a su vez reciben. Pero si una pareja se encuentra en un estado propenso a la negatividad, incluso un intento de desagravio tan claro como lo siento, amor, perdóname, tendrá un explosivo, no te perdonaré. Y justamente ese es el conflicto número 4 que el día de hoy queremos trabajar y es no te perdonaré. Y aquí sí, me disculpan, no puedo citar a ninguna pareja de las que existen en la Biblia, no puedo pensar en nadie más que sea un excelente exponente de no te perdonaré que yo mismo. Y seguramente a muchos de ustedes también les debe pasar. Cuando pienso en no te perdonaré, pienso en mí mismo diciéndole esto a mis padres cuando era un pequeño. Pienso diciéndoselo a mis hermanos, a mi cónyuge, al que me hirió. Y este conflicto va mucho más allá del matrimonio, a pesar de que es donde más se ve afectado porque nuestra incapacidad por perdonar a otros y a nosotros mismos lo afecta desde la parte más íntima que puede existir. Es que muchas veces no somos capaces de perdonarnos ni a nosotros mismos. ¿Cómo vamos a poder perdonar a otros? Ahora, esto de no te perdonaré es tan lesivo, tan dañino, porque mata primero al que lo tiene y luego puede ser que afecte al cónyuge, aunque no siempre es así. ¿Cómo es eso, hermano Lincoln? No lo entiendo. Resulta que la falta de perdón es como que alguien se tome un veneno, esperando que otro se muera, ¿sí? Porque lo que sabemos es que la falta de perdón, y estamos seguros, está haciendo daño en la persona que no puede perdonar. Está consumiendo ese veneno constantemente, esperando que otra persona que por ahí está tomándose el sol en alguna playa paradisíaca se muera. Pues así de incoherente como es este ejemplo que les doy, así de incoherente vivimos muchas veces nosotros con una falta de perdón, ignorando que el que seguramente se está haciendo daño somos nosotros mismos. Sí, muchas veces nuestra falta de perdón puede afectar a nuestro cónyuge, a nuestros hijos, a los que nos rodean, pero seguramente sí, al primero que daña, pues es a nosotros mismos. Entonces, buscaba alguna pareja dentro de la Biblia que nos enseñase esto, como ha sido todo el transcurso de este tiempo del desafío del amor, pero ¿quién mejor para enseñarnos del perdón que el Mesías? Lucas capítulo 17 dice en el verso 3, si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Esto quiere decir, bueno, hazle ver su error. Y si se arrepintiere, perdónale. Es maravilloso esto. O sea, ganaste a tu hermano. Imagínate que alguien tú le dice, mira, esto me lastimó, esto está mal, esto me hiere. Y esas personas se arrepienten. A mí me parece, honestamente, luego de tantos años de conocer la palabra, un verdadero milagro. El arrepentimiento es un milagro que no puede provenir del hombre. Verso 4. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviera a ti diciendo, me arrepiento, perdónale también. Yo sé que muchos han escuchado también en otro de los evangelios de perdonar 70 veces 7, 499. Pero esta parte me encantó, porque dice que 7 veces al día teniendo un problema y la misma persona se arrepintiese 7 veces, pues hay que perdonar. Entonces me pongo a pensar cuántas parejas tienen una discusión en la semana
no sé, 7 veces y ya es como, no, terrible, ya mi matrimonio, esto yo así no puedo vivir y de tantas maneras. No conozco una pareja que, está bien, discute una vez al día, discutirá 2, discutirá 3, pon que discutan 4, 5, pero no conozco una que esté 7 veces pecando el uno contra otro. No es lo mismo que enojarse y bueno, estar molesto. Está bien, eso es una persona que está en un conflicto, pero una que se arrepiente de corazón, que se reconcilia con su esposa, normalmente eso pasa en días. Normalmente una pareja se enoja, luego se piden perdón y tienen momentos o días donde están bien, pero muchas veces el evangelio sube mucho la vara del matrimonio. Quiere decir que si tu pareja se está arrepintiendo y aunque pecare 7 veces y se arrepintiese, debemos perdonar. Pero si existe arrepentimiento, y ese es el punto también que vamos a hablar el día de hoy. El día de hoy quiero invitarles a que veamos el perdón. El perdón y sus formas. Yo voy a compartirles las formas que yo creo, al menos lo que hasta hoy el Señor me ha dado luz e inteligencia para poder verlo. Si alguno tiene alguna forma más, pues bienvenido sea a dejarlo en los comentarios. El perdón y sus formas. Número 1, por petición. Perdonar a quien arrepentido lo pidiese. Lucas 17:4, que es lo que acabamos de leer. Entonces, una persona te dice, lo entendí, te pido perdón, sé que está mal, me arrepiento, pues entonces pido el perdón. Entonces la palabra dice que yo debo perdonarlo. Inclusive podría perdonarlo hasta 7 veces al día, lo que es un montón si una persona realmente pidió perdón y se arrepintió. ¿Sí? Ahora, ¿qué otro ejemplo podemos encontrar en la Biblia? Lucas capítulo 23, verso 34, el maestro dice, y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. El perdón y sus formas. Si el primero fue por petición, perdonar a alguien que estaba arrepentido y que lo pidiese, el segundo es brutal, es sin petición. ¿Qué? Perdonar a alguien no arrepentido, que no lo pide, como lo enseñó el maestro en Lucas 23:34. ¡Wow! Sí, en este caso yo decido perdonar, aunque no haya una petición de ello, aunque esa persona no quiera y no esté arrepentida. Hermano Lincoln, entonces, ¿cuál es la diferencia entre el primero y el segundo? El arrepentimiento. Ese es el punto. Es decir, que en el primero, se restablecen los lazos de confianza, mientras que con el segundo es más bien una relación de perdonar y soltar, ¿sí? Pero estando abiertos a reiniciar cuando haya un arrepentimiento genuino. Yo puedo perdonar a mi padre, obviamente, y extender el perdón a mi madre, a algún familiar. Pero si esa persona no está arrepentida, si esa persona quiere seguir viviendo su manera y si tiene la oportunidad, volverá a herir a mí o a mi familia, pues yo perdono, pero yo no vuelvo a restablecer relaciones con esa persona. Porque la palabra bien lo dice, el sabio ve el peligro y busca resguardo. Entonces, la diferencia entre que sea por petición y sin petición no radica en el perdón. A los dos se les debe perdonar. Tiene que ver con el restablecer lazos de confianza. ¿Qué otra forma de perdón encontramos en Santiago capítulo 5 y verso 16? Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros. Esto habla de un acto de perdón maravilloso, no solamente de confesar, sino terminar orando y bendiciendo a la persona. ¿Esto para qué? Para que seáis sanados. Entonces, podríamos ver que el perdón y sus formas no solamente es por petición, no solamente es sin petición, inclusive para perdonar, sino que por salud. Perdonar a los demás para ser sanados, como dice Santiago 5:16. Y yo sé que ya les he mostrado muchos estudios, de hecho, acerca de lo que pasa con los conflictos y las parejas y cómo se acortan hasta 4 años de vida y cómo el 35% de las parejas que viven estos conflictos se enferman más, tienen más hipertensión, problemas psiquiátricos o cardiovasculares. Pues estaba leyendo un estudio muy interesante, lo pueden checar también, de la Universidad de Harvard, y lo ponen así, Universidad de Harvard, Kathleen Long. Y ella estudiaba todo lo que tiene que ver con el efecto del perdón y cómo lo hizo justamente en mujeres. Y había un efecto muy positivo de la salud mental en a largo plazo. Entonces veían que las personas que eran perdonadoras, que perdonaban más, pues tenían menos riesgo de sufrir enfermedades mentales a largo plazo. Entonces ellos hablaban de que abordar los rencores y dejar atrás el resentimiento les permitía ser más saludables, más felices, tenían mayor control, por ejemplo, de enfermedades como la obesidad o la hipertensión arterial. Entonces, vean ustedes cómo este estudio de la Universidad de Harvard fue, la verdad,
eh, un gran complemento para lo que dice aquí, perdonar a los demás para ser perdonados también. Veamos otro ejemplo. Mateo capítulo 6 y verso 14 dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Entonces, esta es otra forma de perdón. Yo tengo que ser consciente de que yo voy a necesitar el perdón de mi pareja, o me creo perfecto, o me creo perfecta en mi matrimonio, imagínate. Alguien que dice, no, para mí sufre cuando tiene que perdonar, tiene que ser perdonado. ¿Ah? Tendrá que para hacer una semana sentarse en tapillas de Coca-Cola y tendrá que hacer esto y lo otro y tendrá que rogarme para tener mi perdón. O sea que tú nunca vas a necesitar perdón de Dios. O sea que tú eres tan perfecto o perfecta que nunca vas a necesitar el perdón de tu cónyuge. ¿Eso estás diciendo? Dijo David en el Salmo 32, feliz, gozoso el que es perdonado de su rebelión. Feliz aquel que fue perdonado sus transgresiones, a quien se le borran sus pecados. ¿Sí? Y esto dice que solamente pasa cuando perdono el pecado de los demás. Entonces ya no es solo por sanidad, por estar feliz, sino por algo que yo le llamo personal. ¿Cuál es entonces el perdón y su forma? Ya dijimos, si alguien lo pide y estando arrepentido, se lo otorgamos. Alguien que no lo pide, que no está arrepentido, que perdono, pero no restablezco relaciones. Tercero, por salud, ya vimos que es para ser sanado. Y número 4, perdonar a los demás de forma personal para ser perdonado yo también. Mateo 6:15. Y este es uno de los más difíciles. Usualmente si una persona no puede perdonar a otro, es porque no puede perdonarse inclusive ni a sí mismo. Y el problema entonces radica en la propia persona. Entonces, cuando estemos delante de alguien que le pedimos perdón y no puede perdonarnos, dice que no puede, que no quiere, o sea, no nos enojemos, sintamos compasión, pues si no te puede perdonar, es porque seguramente esa persona no se puede perdonar ni a sí misma. Es otra forma de ver esto. De igual manera, el proceso dolorosísimo de perdonarse a sí mismo solamente es posible cuando aprendemos a perdonar a los demás. Y ese es un inicio de lo que es realmente perdonar para ser perdonado, no solamente ante Dios, ante los demás, sino perdonarnos a nosotros mismos por tantos errores. Es difícil, no te puedo decir, sí, es de un momento a otro te puedes perdonar por un error, pero sí puedes empezar a caminar perdonando al otro, es como que dieses un paso para perdonarte a ti mismo. Entonces, me gustaría que nos quede bastante claro estas formas del perdón que tenemos y a entender de que si bien yo debo perdonar siempre como tal, sí ser muy cuidadoso con las relaciones que tengo, ¿sí? Y que entendamos que con las que puedo volver a tener intimidad, en las cuales puedo volver a tener confianza, es en las que hay arrepentimiento. El primer ejemplo es nuestro matrimonio, obviamente, ¿sí? Nuestros hijos, pero todo lo que exceda ese círculo, pues si no hay un arrepentimiento genuino, si bien otorgamos perdón, no estamos supeditados a volver a compartir espacio con las personas que realmente necesitamos perdonar y soltar. Y soltar porque nos hace bien, como lo vimos, por la salud, y nos hace bien también para que nosotros seamos perdonados. Sin embargo, el día de hoy también, además de esto, quisiera trabajar con ustedes el perdón y sus mitos. Son cosas que yo continuamente escucho en consejerías, en lugares donde el Señor tengo el honor de poder servir y que se repiten continuamente. Puede ser que alguno de esos los hayas escuchado. Mito número 1. Perdonar es olvidar. ¿Qué piensan ustedes? ¿Verdadero o falso? Falso. Falso, totalmente. Perdonar no es olvidar, ¿sí? Perdonar es recordar sin dolor, sin enojo, sin ira, sin frustración. El que olvida sus errores, amados, o lo de los demás, está condenado a volver a cometerlos. ¿Sí? ¿Qué es recordar sin dolor o sin enojo? Es ver la piedra con la que te tropezaste, ¿sí? Y recordar dónde estabas antes de ello. Estabas sin miedo, sin dolor, te pasó esto y de aquí en adelante, pues la esquivo con precaución, no quiero volverme a tropezar con esto. Vamos con el punto más difícil dentro de una relación matrimonial, la infidelidad. Si fue una infidelidad,
Perdonar si es que existe un verdadero arrepentimiento y no estar solapando a un matrimonio sin vergüenza, donde no hay un arrepentimiento y la infidelidad es cosa de todos los días. O sea, que arrepentimiento es nunca más vuelvo a cometerlo. Y además de eso, empiezo a recordar, no lo olvido, vivo recordando el suceso, tanto el que lo sufrió y aún más el que cometió la falta. Debe recordarlo, no puede decir, Dios me perdonó a mi mujer también y me olvido. No, tú tienes que recordar desde ese momento hasta el día de tu muerte la infidelidad. ¿Para qué? Para recordar el error, para no ver con ligereza al pecado o las actitudes cerradas. Ah, es que yo decía que cualquiera podía tener amigos fuera de mi mujer o podía tener amigos fuera de mi marido. No, acuérdate. Tal vez no del dolor y eso, pero acuérdate del error. Hermano Lincoln, yo no estoy de acuerdo. ¿No dice la Biblia que Dios no se acuerda de nuestras maldades en Hebreos capítulo 8? Sí, pero también te respondo. ¿No dice la Biblia que Dios es omnisciente y Dios todo lo sabe? ¿Cómo se supone entonces que Dios se olvida de nuestras maldades si Él todo lo sabe? Es que no hemos entendido el concepto de lo que es perdonar para Dios. ¿Sí? Dios sabe que hemos pecado y que estamos destituidos de su gloria. Entonces Dios perdona y olvida en el sentido del dolor, en el sentido del enojo. ¿Sí? Y ahora quiero ser claro por si alguien aquí va a decir, olvidar es perdonar. Y alguien lo que quiere decir es, voy a actuar como si el pecado nunca hubiera ocurrido y vivir como si no lo recordara. Y ahí vas a tener problemas. Por ejemplo, la víctima de lo más terrible que puede existir, de una violación, puede decidir perdonar a su violador. Pero eso no significa que ella debe actuar como si el pecado nunca hubiera ocurrido, pasar tiempo a solas con el violador, especialmente si no está arrepentido. Eso no lo enseñan las escrituras. ¿Cuántas veces se usó esto del perdón, el perdón, el perdón para que mujeres estén en relaciones que las han lastimado porque no se oponga el sol bajo vuestro enojo? No ha habido arrepentimiento. El perdón implica el ya no guardar pecado contra otra persona. ¿Sí? Tomar precauciones es necesario. Y la dinámica de muchas relaciones va a tener que cambiar después de esto. La Biblia lo dice, el avisado, el que está pendiente, el sabio, ve el mal y se esconde. Mas los simples pasan y reciben el daño porque olvidaron. Jesús lo dijo, sean prudentes como serpientes, ¿sí? Sencillos como palomas. Pero ojo, entonces, el contexto de tener compañías con los pecadores que no se arrepienten, no podemos decir, ay, somos inocentes, dispuestos. No, pues puedo perdonar como una paloma, pero de ahí en adelante soy astuto como una serpiente. Si yo contraté a una niñera y resulta que lastimó a mis hijos y me llaman porque resulta que lo lastimó, voy al hospital, la señora dice que disculpe, que fue un error, que le pide perdón, se le perdona totalmente. Yo no puedo dejar a mi hijo otra vez cuidándola por esta persona, pero eso no quiere decir que yo no le quite o le niegue el perdón como tal. Tenemos que ser astutos, entonces recordar sin dolor, sin enojo, pero aprendiendo de nuestros errores, claro que sí. Segundo, cuando tenga ganas. Voy a perdonar cuando me nazca, cuando tenga ganas. ¿Qué creen ustedes? ¿Eso es verdadero o falso? Muy bien, falso, totalmente. El perdón es una decisión tomada, ¿sí? El perdón es una decisión. El perdón es una llave para abrir una celda, pero no es la del otro solamente, sino la nuestra también. O sea, no esperes a sentir querer perdonar a alguien, porque es lo mismo que el amor. El amor no podemos esperar que nos nazca. El amor es una decisión. Yo decido amar a mi esposa. Yo lo decidí. Yo la voy a amar, no importa lo que pase. Pues lo mismo pasa con el perdón. Yo decido perdonar a mi esposa. ¿Cuánto más si existe un arrepentimiento genuino? O sea que el perdonar, al igual que el amar, es una decisión que se toma. Tu pareja no debe pasar por todas las pruebas físicas, una fila india, unas pruebas mentales. Nunca más vuelvas a no saber leerme la mente. Y todas las pruebas que he escuchado. No, y hacemos esto, y me llevas a tal lugar, y me compras tal cosa. O he escuchado las de los hombres, y de aquí en adelante vamos a estar toda la semana teniendo intimidad, aunque tú no quieras, porque ¿quién? ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos
para cuando tenga ganas, cuando me nazca, cuando después de que tú hayas hecho mandas, como hacen los paganos, ¿vieron? Los paganos agarran los ídolos y sus ídolos les piden que caminen kilómetros y hacen un montón de cosas, como hacían en tiempos de Baal, y se cortaban y se sajaban en el nombre de sus dioses. Eso es idolatría. La mujer que le pide a su marido condiciones para estarlo perdonando es una mujer idólatra. El hombre que le pide a su mujer condiciones para que alcance su perdón es un idólatra y es un pagano. Así lo dice la Escritura. El perdón debe ser incondicional. Y entonces, hermano Lincoln, es que no se ha arrepentido. Entonces, déjelo. Usted no puede vivir con un agresor. Usted no puede vivir de esa manera. Usted, caballero, no puede vivir con una pagana. No puede vivir con alguien que... Pues no puede vivir. A paz le llamó el Señor. Qué fuerte esto. Pero es que así lo dice la Escritura. Entonces, claro, esto se usa de abuso muchas veces. Porque el hermano Lincoln dijo que me perdones, pero no hay arrepentimiento genuino en esa persona, pues. Entonces usted tiene que perdonarla, sí, hermana, pero usted no está obligado a seguir viviendo con una persona así. Así es. Y el que no ama más a padre, madre, esposo y todo, no es digno de seguirle. A paz le llamó el Señor. Entonces, cuando el perdón va de la mano, con confianza, con restablecer todo como si fuese al principio, pues será cuando haya un arrepentimiento genuino. Si no todos los días, entonces la van a golpear. Entonces todos los días te van a humillar. Por eso este amor es un desafío. Por eso decía el apóstol, mejor es no tocar mujer, mejor es no casarse. Entonces vean ustedes que las intenciones muchas veces no cuentan. A mí no me bastó decir, bueno, y yo quiero ser pediatra, entonces me gustan los niños. No, uno tiene que estudiar. Pues esto de la palabra es un libro de la instrucción. Entonces, ¿cuánto necesitamos de la palabra? ¿Cuánto necesitamos de la Biblia? ¿Cuánto necesitamos de Dios? Si nosotros, que tenemos el honor de estar delante de esta comunidad, viviendo este desafío con mi esposa, créannos como nunca antes, estamos en una lucha constante de muerte al ego de cada uno, ¿sí? De sujetarnos el uno al otro. Imagínate los que no hacen esto. Por eso cuando alguna vez me piden algún consejo una pareja que no está en Dios, para mí no tiene solución, perdón. Porque si las parejas que están en Dios luchan tanto, por eso es que los paganos se casan y se divorcian como cambiarse de ropa. Totalmente. Entonces, debemos aprender a perdonar incondicionalmente. Sin embargo, quiero ser claro, a fines de este curso, esto es para parejas que aman a Dios. A mí no me van a hacer como le hacen al apóstol Pablo, que le empiezan a torcer las escrituras. Pablo no tenía ni nada que ver con las discusiones que ellos predican, pero usan sus cartas. Este curso está para una pareja, un varón que ama a Dios, que ha decidido dejar las cosas paganas, un varón que no anda más en masturbación, en pornografías, en violencia, en abuso a su esposa. Es para esa persona, un varón que doblegó su vida al Mesías. ¿Que le cuesta? Le cuesta. ¿Que está luchando. Pero no es un pagano, es alguien que se equivoca, es un justo que se equivoca, pero se le va a levantar 7 veces. Toda persona que no entre en ese aspecto, hermana, con todo respeto, si su marido no entró en este aspecto, por favor no use mis palabras. Esto es para alguien que se está esforzando, a pesar de que se equivoca, en querer agradar a Dios, amar y respetar a su esposa y cumplir los mandamientos de Dios. Para esa persona sí puede usarlo. Si esa persona no está haciendo en este aspecto, pues no use este curso, no use este desafío del amor y busque una consejería personal. Espero haber sido suficientemente claro con este segundo mito. Y algo muy importante, ¿sí? Y que quiero dejar muy claro. Este curso es para las parejas que se muestran arrepentimiento el uno al otro, la esposa al esposo y el esposo a la esposa. ¿Sí? Pero algo que debemos saber también es que a pesar de que el amor es una decisión y que el perdonar es una decisión, escuchen bien sobre todo caballeros, no olvidemos el tercer mito. El perdón es inmediato. Y yo ya me arrepentí, Lucilda María de las Mercedes. Yo ya me arrepentí. Dios me perdonó, entonces tú perdóname en el momento. Y si no me perdonas, es porque tú no tienes a Dios en tu corazón. ¿Será verdad o falso? Falso. El perdón es un camino.
El perdón es una decisión, pero es un paso a paso. El perdón es un guiar al corazón constantemente. Perdonar es un camino. Perdonar es un camino. Es un paso a paso. Y a medida que pasa el tiempo, parece que no llegas al lugar donde eres libre y donde ya no tienes enojo y frustración y dolor. Sí, pero por lo menos no vas a estar donde empezaste. El camino de 100 kilómetros arranca con un paso. Entonces, sobre todo, esto se lo digo a los varones, que somos los que normalmente más nos equivocamos. Si tu esposa, luego de que fue lastimada, no es la mujer antes del error, conténtate con que no sea la mujer del día del error. Si el día del error, cuando se enteró de tu error, pues casi te echa de la casa, no te dio de comer, no hizo nada, y el día de hoy tal vez sigue lastimada y herida, pero por lo menos te tolera, por lo menos está contigo y no te abandonó, igual al revés. Si la mujer se equivocó y el hombre no la abandonó, pero él no puede todavía volver a ser el mismo, no está en el mismo lugar. Y tienes que entender que el perdón no es inmediato y que es un camino. Y me toca a mí porque soy varón, ¿sí? Pero el hombre que le fue infiel a su mujer tiene que portarse como un santo por 10 años y no andar rogando que al primer mes, "Ay, hermano Lincoln no me perdona la flaca y ya no es la misma conmigo". Tienes que dar un testimonio intachable para que tu mujer vuelva a verte a los ojos. ¿O qué crees que el Mesías anda dando perdón a quien fuese? Tiene que haber un arrepentimiento genuino. Dice la palabra que luego de haber conocido el arrepentimiento y el perdón, tuviéramos por inmunda la sangre de aquel que murió en la cruz. No hay más sacrificio por los pecados, sino una horrible, horrible, horrible maldición sobre ti. Pero parece que es fácil pasar por encima de nuestra esposa, no tenerla en alta estima, porque creemos, sobre todo los varones nos pasa, que perdonar es olvidar. Las mujeres creen mucho que es cuando tienen ganas, por eso le hacen miles de pruebas y test para perdonar. Pero los hombres también pensamos que el perdón es inmediato. ¿Cuánto nos falta madurar? ¿Cuánto nos falta entender? Y me pongo a mí en primer lugar las palabras del Mesías escritas en el Evangelio. Efesios 4, verso 32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos. ¿Cómo demuestro misericordia? Perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Aquí la pregunta es, ¿Dios te perdonó? ¿Dios te perdonó? Porque la Biblia dice que al que mucho se le perdona, mucho ama. Es como que si el amor y el perdón fueran equivalentes. O el que mucho ama, mucho perdona. Entonces Dios nos mandó a ser mansos, no mensos, mansos. ¿Cómo no vamos a entregarle nuestro perdón a una persona arrepentida? A nuestro cónyuge arrepentido. Más si no peca 7 veces al día, como vimos en la Escritura, sino que es durante la semana que se equivoca, pero que vemos un arrepentimiento genuino en nuestra pareja. Recuerden, vamos a necesitar el perdón de nuestra pareja en algún momento, el de Dios, el de los demás, y por ello no podemos olvidar esto. El día de hoy quisiera terminar con una historia que ejemplifica muy bien este concepto. La leí, me gustó mucho, es sobre un hombre que iba en un tren, dice esta historia, que venía con las manos agarrándose la cara, estaba muy nervioso, y un hombre mayor lo ve en tal angustia que le pregunta qué le pasa, y él le dice, mire, yo me equivoqué en mi vida, yo hice cosas incorrectas y tuve que estar en la cárcel por 10 años. En estos 10 años, pues, mi esposa y mis hijos tuvieron que estar solos, cuidados por mis padres, y si bien ellos me han visitado y yo he tratado de mostrarme arrepentido, tengo tanta vergüenza de volver. Tengo tanta vergüenza, me perdí todo y me siento tan mal que no sé si volver a mi casa. Y en la carta que le envié a mi familia, a mi esposa, le dije que simplemente si yo, al volver a casa, en uno de los árboles que está en el camino a nuestra casa, hay un listón amarillo, una cinta amarilla, pues yo vuelvo a casa. Y si no hay nada, yo ya no quiero arruinarlos. Yo estoy muy arrepentido, pero mi culpa es más grande. Yo ya no quiero tocar. Yo siento que todo lo que toco lo daño. No quiero dañar más a mi familia. Entonces aquel hombre le dice, yo te acompaño. También bajo en esa parada. Y cuando bajan, camino a su casa, empiezan a llegar los árboles. Y lo que encuentra es esto. Encuentra que no estaba un solo árbol con cintas, sino todos los árboles hasta su casa.
Su mujer tenía temor de que por el viento o por alguien fuera alguno de estos listones quitado del árbol. Y empezó a llenarle de listones amarillos, de cintas amarillas, cuanto árbol había hasta su casa. Esa mujer tuvo la oportunidad de estar en el lugar mismo del Mesías, de perdonar y de amar. Y si yo pudiese parafrasear esta historia con la nuestra, y si tú en algún momento te preguntas si Dios es capaz de perdonarte a ti y perdonar a tu matrimonio, es como si fuese este camino, un camino totalmente amarillo, sí, totalmente vasto de árboles de ese color, porque ese es el amor que tiene Dios por cada uno de nosotros. Pero cuando no hemos recibido perdón de nuestros padres, cuando no hemos podido recibir perdón de nuestro cónyuge, cuando ni nosotros mismos nos hemos podido perdonar, cuesta mucho entender que la más grande virtud del amor es el perdón. Y es por eso que este conflicto número 4 es uno de los que más arruinan el matrimonio. No te perdonaré. Ahora, ¿cómo poder quitar de nuestras vidas y trabajar este conflicto? Por eso, el día de hoy, vamos a terminar con nuestra promesa número 4 y es, te perdono como fui perdonado o como fui perdonada. Por eso es que este curso por ahí no lo podría hacer alguien del mundo, alguien que no reconoció a Dios, porque no reconoció que fue perdonado, que fue perdonada también. Entonces nuestra promesa no es a nuestro cónyuge. Nuevamente, este curso no tiene nada que ver con nuestra pareja, sino con nosotros. Te perdono como fui perdonado, como fui perdonada. Pero debe ser un perdón sin chantajes, un perdón sin tener que hacer fila india y atravesar todo el mar y tener que hacer miles de tareas. Más si existe un arrepentimiento. Debe ser un perdón incondicional como nuestro amor. Y esto va mucho más allá de la pareja. Tenemos que perdonar a nuestro prójimo, como a nosotros mismos queremos ser perdonados. Y sobre todo, un perdón sin humillaciones. Si cada vez que quieres perdonar estás humillando, ¿cómo esperas que sea tu perdón también? Dios me perdonó. ¿Voy a necesitar ser perdonado por Dios y mi pareja alguna vez? Lo más probable que sí. ¿Quiero ser sano? Pues debo perdonar. ¿Qué desafío que es este perdón? ¿Qué desafío es el perdonar y ser perdonado? Y le hablo sobre todo a los que más nos cuesta perdonarnos a nosotros mismos por nuestros errores. La única manera de poder caminar en el perdón hacia ti mismo es arrancar perdonando. Esto es siempre de adentro hacia afuera. ¿Quieres ser perdonado? ¿Quieres recordar sin dolor tus errores para perdonar de verdad? Empieza a perdonar a los demás, perdonándote a ti mismo, pidiendo perdón. Amor, yo quiero pedirte perdón. Tú sabes lo arrepentido que vivo siempre, de no llegar a ser el hombre que yo debo ser, ¿sí? De entender que yo no soy el hombre perfecto para ti, pero realmente anhelo serlo. Y que mi perdón radica en que quiero agradar a Dios. Y Dios te ha puesto en esta vida, en esta tierra, para que este matrimonio sea mi rectificación, mi ticum, sirva para que yo sea aguzado, como dice la palabra. Hierro con hierro se aguza, para sacar de mí lo mejor. No quiero ser como la historia que hablábamos la última vez sobre aquel hombre que quería cumplir la Torá, la palabra, los mandamientos, y se fue a vivir solo y se perdió la oportunidad de conocer la rectificación a través del matrimonio. Entonces, te pido perdón, amor. Realmente estoy arrepentido, no de algo, de todo lo que soy. Y vivo arrepentido de lo que soy, en el aspecto de querer cambiar, en el aspecto de querer ser mejor. Entonces, te pido perdón por ello. Y gracias por ser mi escudera, gracias por estar siempre conmigo. Y gracias porque a través de esto también y de recibir tu perdón como siempre lo haces, me permite vivir un poco mejor conmigo mismo. Porque cada vez que perdono y recibo perdón, pues puedo perdonarme a mí mismo también. Y como no, entonces cuando estamos en acuerdo, poderle pedir perdón a Dios. Porque si no dice la Escritura que si todavía no has arreglado tus líos con los demás, ve y deja tu ofrenda y pide perdón y sé perdonado y da perdón y entonces vuelve.
Entonces, la palabra dice que si estamos en discusión, si estamos en pleitos, en conflictos con nuestra pareja, nuestras oraciones tienen esto. Entonces, gracias a Dios por tu vida. Y gracias por extenderme tu perdón. Y gracias por ayudarme a vivir como un hombre arrepentido y como un hombre que quiere ser mejor para ti, pero sobre todo para el Señor. Y todo lo que ustedes quieran escribir en sus promesas. Recuerden, esto no significa que no se equivocarán, significa que volverán a intentarlo cada día de sus vidas. Porque esto es el desafío del amor. Uno, que tendremos que vivir perdonando una y otra vez, porque el perdón es el más grande atributo que proviene del amor. Hasta acá llega la grabación del día de la fecha.